Este video es patrocinado por Mármoles y Canteras Meraki. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa. Yo soy su anfitrión, Jay. El día de hoy vamos a ver el funcionamiento, cómo funciona un apagador. Muchas veces pues están colocados en las casas. Lo único que hacemos es apretarle, se prende la luz, le apretamos, se apaga la luz y pues es tan común que, pero muchas veces no sabemos cómo es que funcionan estos artefactos. Aquí tenemos unos ejemplos de algunos apagadores, de algunos tipos de apagadores, pero bueno, vamos a ver cómo funcionan. Y esto es lo que pues, normalmente hacemos, pero si no tuviéramos un apagador, tendríamos que venir y desconectar otra vez nuestra corriente. ¿Prendemos? Pero entonces aquí entra la magia del apagador, que lo que hace es, aquí durante todo el cable hay un flujo de corriente. La corriente está compuesta por un positivo y un negativo. Aquí nosotros, para poder identificar cuál es el positivo y el negativo, en el primer video hablamos que tenemos un tipo de desarmador que lo que hace es identificar si hay corriente, si tiene corriente o no. Si no han visto el primer video, yo se los recomiendo que lo vean para que se empapen un poco de todas las herramientas que vamos a utilizar durante pues, estas temporadas que vamos a estar grabando. Cuando una instalación eléctrica es correcta, es cuando el positivo tiene que pasar por el apagador forzosamente, y el negativo, que en este caso es el que está con esta cinta negra, pues va directo hacia todos los focos, y el positivo es el que tiene que estar en el apagador, y este va a ser el interruptor. Esa es la manera correcta de colocar un apagador. Vamos a simular que la corriente viene de allá afuera, entonces pues yo ahorita tengo corriente en todo esto. Entonces si yo tendría, antes de hacer el cambio o la instalación, tengo que bajar mis interruptores de corriente de luz que todas las casas tienen, que normalmente los conocemos como breakers. Pues voy a simular que yo estoy bajando los breakers o los interruptores para poder instalar mi apagador, que aquí es donde está el foco. Pues aquí es donde veíamos que venían los dos cables, y los focos pues tienen el positivo negativo, negativo positivo, depende de cómo esté la conexión. Una vez que llega la corriente, que encendemos el apagador, llega la corriente y es lo que hace que pues el foco que está insertado acá pues prenda. Entonces cuando en los apagadores que están colocados en la pared, ahí lo que tienen es el hueco, y ahí llegan los cables, que sería el cable que trae la corriente. Y bueno, aquí voy a ocupar estas pinzas de corte que también les expliqué en el primer video. Prácticamente esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que pasa. Si yo, por ejemplo, aquí conecto mi corriente, pues obviamente no van a prender, pero lo que hace el apagador es esto: unir. Están separados los cables y lo que hace es unirlos. Esto es lo que realmente hace un apagador. Y lo que voy a hacer es que cada cable lo voy a conectar en el apagador. Aquí bueno, vamos a ocupar las herramientas. En este caso es un desarmador plano. Incluso bueno, ahorita lo podemos hacer. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a insertar los cables. El cable que va de corriente. Bueno, aquí le damos vuelta.
Recuerden que pues bueno, tienen que haber bajado los breakers para que con seguridad puedan tocar los cables. Entonces aquí colocamos uno y lo apretamos. Mi desarmador está muy grueso para estos tornillitos, entonces ya quedó. Vean ustedes cómo de un lado queda un cable y el otro ya mi corriente. Obviamente pues aquí mi apagador está en apagado y lo que hago es encendido, apagado, encendido, apagado. Ahorita yo puedo tocar con seguridad de este lado porque no tiene corriente, el lado de acá. Bueno, aquí vamos a ver, como les comentaba, pues aquí no hay corriente y de este lado sí. ¿Cómo lo podemos comprobar? Vamos a ver, ponemos nuestro desarmador. Pues este es un sencillo video, pero yo creo que muy útil. Yo espero que les sirva en cuanto a este conocimiento de cómo funciona el apagador, de que la corriente pues viene en positivo y negativo, y pues que hay que tenerle respeto a la corriente eléctrica. Bueno, pues eso es todo lo del video. Pues yo espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártanlo con todos sus conocidos, porque yo creo que esta es información muy útil. Y pues lo más importante, también suscríbanse al canal, porque va a haber más videos que van a estar muy interesantes. Nos vemos la próxima.